Muy buenos días a todos, bienvenidos a Biografía del Misterio. Una vez más, ya estamos aquí con estas historias, mitos y leyendas. Saludos para Felicitas, al igual que para Salvador Dosal, que ya nos están acompañando una vez más aquí en Biografía del Misterio para más relatos, mitos, historias y leyendas paranormales y terroríficas, tanto de los seguidores como las que vamos a ir leyendo. El día de hoy vamos a contar algunos relatos, vamos a contar algunas historias. Ya tenemos preparadas por aquí las historias y muchas gracias por los regalos a mi buen amigo Salvador, por acompañarlos el día de hoy. También darle la bienvenida a Ana, Andrea, a la familia, al igual que a Aocris, que ya se están integrando con nosotros en esta ocasión. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar las historias, las leyendas que tenemos para todos ustedes, esperando que sean de su agrado y que disfruten un día con nosotros y estas experiencias. Recordarles a todos, nuevamente, hacemos esta pequeña pausa para que les demos el anuncio. Apenas se acaba de subir un nuevo video, un nuevo relato a lo que sería la página de Biografía del Misterio, tanto en Spotify como en YouTube, para todos aquellos que gusten ir a escucharlo. De esa forma lo van a poder encontrar en Biografía del Misterio Relatos Spotify y en Biografía del Misterio en YouTube. Ahí van a poder escuchar esos relatos que hemos estado compartiendo a lo largo de los días y ayer acabamos de subir uno nuevo. Entonces, agradecerles a todos por estar un día más conmigo en estos relatos. Saludos para Margarita, también para el buen Salvador, muy buenos días y vamos a darle paso a nuestra primera historia del día de hoy. Comienza de la siguiente forma. Cuando la policía me preguntó por qué no tiré el crucifijo a la basura la primera noche, les dije la verdad, porque era de mi madre. Eso fue lo que salió de mi boca, pero no era cierto. Ese crucifijo no había pertenecido nunca a mi familia. Ni siquiera lo conocía antes de aquella guardia. Sin embargo, para cuando todo terminó, se sentía más íntimo que cualquier recuerdo de infancia, como si hubiera estado colgado sobre la cama desde siempre, vigilándome incluso cuando yo todavía no existía. Trabajo de camillero en un pequeño hospital público, de esos que huelen a lavandina vieja y café recalentado. Mi turno casi siempre es de noche, porque pago un poco más y porque nunca me llevé bien con el sol. Esa madrugada, la del crucifijo, estaba particularmente pesada. Dos accidentes de moto, un intento de trascender, una señora que no paraba de gritar en la guardia porque su hijo no podía respirar. Lo del hombre del crucifijo fue alrededor de las 3. Entró en ambulancia con un paro cardíaco. Tenía 60 y pico, flaco, el pelo blanco pegado al cráneo por el sudor. Pero lo que más llamaba la atención no era su estado, sino lo que llevaba apretado entre las manos. Un crucifijo de madera oscuro, grande, con un Cristo metálico clavado a la cruz. Lo sujetaba con una fuerza antinatural, para alguien que se supone estaba inconsciente. Lo subimos rápido a la camilla. Una enfermera trató de abrirle los dedos para sacarle el crucifijo. No los saques, dijo la médico, distraída mientras le gritaba indicaciones al residente. Déjaselo, después vemos. Yo empujé la camilla hasta la sala de reanimación. Mientras corríamos por el pasillo, sentí como el crucifijo golpeaba suavemente contra las barandas metálicas, al ritmo de los vaivenes. Y por alguna razón, ese sonido me irritaba más que los gritos, que las órdenes, que el pitido de los monitores. Lo dejamos sobre la camilla de reanimación. La puerta se cerró detrás de mí y me quedé mirando por la ventanilla. Los médicos trabajaron 10, 15 minutos, descargas, masajes, fármacos. Nada. Llegó el momento en el que la sala se quedó en silencio. Es un segundo apenas,
pero se siente como si el hospital entero contuviera la respiración. Y ya sé lo que viene cuando pasa eso, la mirada rápida entre ellos, el suspiro corto y la frase seca. Hora de trascendimiento, 3:17. Los vi quedarse quietos alrededor del cuerpo. Uno de los residentes cruzó los brazos del hombre sobre el pecho. El crucifijo quedó encima, apoyado en esa postura clásica de velorio improvisado. A los pocos minutos me llamaron para llevar el cuerpo a la morgue. Llévalo con todo, me dijo la enfermera señalando el crucifijo. Después vemos qué se hace con las pertenencias. Lo cubrí con la sábana, pero el crucifijo quedó por fuera, apoyado sobre la tela. Cuando empecé a empujar la camilla, el Cristo metálico se deslizó un poco y me dio la impresión de que los ojos tallados en el rostro giraban apenas hacia mí. Sacudí la cabeza, estaba cansado. La morgue quedaba en el subsuelo, en un pasillo angosto que siempre me había dado mala espina. Mientras bajaba en el ascensor vacío con el cuerpo, sentí algo que no había sentido en otros traslados. Como si el aire se espesara, como si el ascensor bajara más profundo que de costumbre, atravesando un piso extra que no existía en los planos. Cuando las puertas abrieron, el pasillo estaba oscuro, más de lo normal. Las luces de tubo parpadeaban intermitentes. Llevé la camilla hasta la entrada de la cámara frigorífica y me quedé un momento solo con el cuerpo. Había que esperar al médico de guardia para que firmara el ingreso. No sé por qué, pero me acerqué al crucifijo. Estaba desagradablemente tibio pese al ambiente frío de la morgue. No como un plástico al sol, era un calor más profundo, como el de algo que respira lentamente. En una especie de impulso absurdo, apoyé los dedos sobre la mesa. Sentí un cosquilleo inmediato que me subió por las manos hasta el antebrazo. Fue breve, como un toque de estática pero intenso. Retiré la mano de golpe y sin embargo durante unos segundos todavía la sentía apoyada ahí, como si hubiese dejado una parte de mí pegada al crucifijo. Miré el rostro del hombre. Se suponía que había trascendido, pero juraría que sus labios se movieron apenas como si murmurara algo. Me incliné tratando de escuchar. No sonó nada, solo el zumbido del refrigerador. Cuando me estaba enderezando, vi algo colgando del pecho del hombre, entre el crucifijo y la tela del camisolín del hospital. Era otro crucifijo, más chico, plateado, de esos comunes de cadena. Estaba enredado entre los botones. Había pasado desapercibido en el apuro. Te sobra uno, viejo, murmuré intentando hacerme el gracioso ante mí mismo. Se lo saqué con cuidado para desenredarlo. Cuando lo tuve en la mano, sentí otra vez el cosquilleo, pero más leve. En el reverso del crucifijo, talladas casi a mano, había unas iniciales y una fecha: MR 1963. En ese momento, llegó el médico de guardia y tuve que guardarme el crucifijo en el bolsillo rápidamente. Sin pensar, así lo hice, no por mala intención, simplemente no quería que terminaran tirándolo en una bolsa con otras cosas. No sé explicarlo. Firmemos el ingreso. Después de eso guardamos el cuerpo en una de las celdas refrigeradas. El crucifijo grande quedó sobre el pecho del hombre bajo la sábana. El chico, el que ahora estaba en mi bolsillo, salió conmigo de la morgue. No debería haberlo hecho, lo sé. El protocolo dice que las pertenencias van en un sobre. Se inventarían, se entregan a la familia o se guardan un tiempo. Pero me fui directo al baño. Me encerré en el cubículo y saqué el crucifijo de mi bolsillo. Era bonito dentro de todo, gastado pero firme. Lo sostuve colgando de la cadenita por un segundo, y solo por un segundo. Tuve la sensación de que el metal se movía en dirección a mí, como si estuviera siendo tironeado por algo que no era la gravedad. Me lo colgué
Lo hice sin pensar, como quien se prueba un reloj que encuentra por ahí. En cuanto al metal tocó mi piel, justo en el hueco entre las clavículas, me invadió una calma rara, como un sedante suave. El murmullo del hospital se escuchó levemente distante, como si yo estuviera bajo el agua. Te queda bien, dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe dentro del diminuto baño. No había nadie, solo mi reflejo pálido en el espejo con el crucifijo recién puesto sobre el pecho. La voz sonaba exactamente al lado de mi oído izquierdo. Era una voz de hombre ronca, como si llevara demasiados cigarrillos encima. Abrí la puerta del baño de golpe, esperando ver a algún colega riéndose. El pasillo estaba vacío. Esa fue la primera. La segunda cosa extraña pasó apenas media hora después. Estaba en el pasillo de guardia, esperando que bajaran a un paciente para llevarlo a los rayos. Estaba consultando el celular cuando noté, por el rabillo del ojo, que alguien pasaba a mi lado. Miré levantando apenas la vista. Era el hombre del paro. Pero no en su camilla, no con la sábana encima. Era él, de pie, caminando despacio por el pasillo, con el crucifijo grande apretado contra el pecho. El mundo alrededor parecía hacerse más lento. Noté cada detalle, los pies descalzos que dejaban una marca húmeda en el piso, el camisolín entreabierto, el cabello blanco aplastado contra la cabeza. Levanté la vista del todo, ya convencido de que algo no estaba bien. El hombre, sin embargo, no me miró. Pasó a mi lado como si no existiera y se metió a la sala de reanimación, la misma de donde lo habíamos sacado, solo que ahora estaba vacía esperando al próximo paciente. Parpadeé varias veces, sentí la presión fría del crucifijo pequeño sobre mi pecho. «¡Ey!», dijo un enfermero detrás de mí haciéndome sobresaltar. «¿Te trago algo o qué? Hace rato que te estoy llamando. Vamos, tenemos que llevar a uno a tomografía». Miré hacia la puerta por donde supuestamente había entrado aquel personaje. La sala de reanimación seguía igual. No había nadie. Debía haber hablado en ese momento, decir que no me sentía bien, que necesitaba un descanso, pero me callé, por vergüenza o por miedo a sonar loco, y seguí con la noche como pude. Cuando llegué a casa a eso de las 8 de la noche el crucifijo me pesaba, no en el cuello, sino de otra forma. Como cuando llevas todo el día una mochila y te la sacas, pero igual sigues sintiendo las correas. Al principio pensé en dejármelo para dormir. Al fin y al cabo, era de buena calidad, más bonito que cualquiera que yo pudiera comprar. Pero en cuanto apoyé la cabeza en la almohada, algo me incomodó. Una opresión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima. Me lo saqué, lo dejé en la mesita de luz y me dormí. Soñé mal, soñé con pasillos de hospital infinitos, todos vacíos, con todas las puertas entornadas. Detrás de cada puerta escuchaba un rosario susurrado, pero en un idioma que yo no reconocía. En el sueño, yo caminaba desnudo, con el crucifijo colgando, cada vez más pesado, hasta que me obligaba a agacharme. Desperté sobresaltado después de una caída imaginaria. Miré mi reloj. No había pasado ni 2 horas. El crucifijo no estaba en la mesa. Lo encontré sobre mi pecho con la cadena perfectamente enganchada alrededor del cuello. Mi primera reacción fue lógica. Me dije que en mi sueño lo había vuelto a poner, que no lo recordaba porque estaba medio dormido, pero por algún motivo. Esa explicación no me calmó. Me levanté, me fui al baño y me miré al espejo. Mi reflejo se veía más pálido que de costumbre. Había ojeras profundas bajo mis ojos. El crucifijo brillaba débilmente bajo la luz amarilla. «Te queda bien», dijo otra vez la voz, tan clara como si alguien estuviera a mi lado. Giré de golpe, solo el baño,
solo el toallón húmedo, solo la ducha goteando, pero esta vez la voz no venía de afuera. Había sonado dentro de mi propia cabeza. Me lo arranqué. La cadena se cortó con un chasquido seco y el crucifijo cayó al piso, rebotando una vez antes de quedar boca abajo. Me apoyé contra la pared, respirando agitado, con el corazón al mil. Y entonces vi algo que por alguna razón me terminó de quebrar. Donde el crucifijo había tocado el piso, justo en la cerámica blanca del baño, había quedado la marca de un crucifijo más grande, como una sombra oscura dibujada en el azulejo. No era humedad ni suciedad, era como un quemado, un contorno ennegrecido perfecto de cruz. Parpadeé y seguí viéndolo. Tomé un trapo, pasé por encima con fuerza. La marca no salió. Solo logré irritar más el azulejo. Cuando levanté el trapo, la cruz seguía ahí, silenciosa. A partir de ese momento, ya no pude buscar excusas. Algo estaba mal. No voy a entrar en detalle de todo lo que pasó en los días siguientes, porque sería interminable. Resumo, cada lugar donde dejaba el crucifijo terminaba apareciendo más cerca de mi cama. Lo dejaba en la cocina, lo encontraba en el sillón. Lo dejaba en el sillón, lo encontraba en el bolsillo de una chamarra que no había usado. Lo dejaba en la mesita del centro y lo encontraba de nuevo sobre mi pecho al despertar. Empezaron también los déjà vus. En el hospital, veía al hombre del paro cardíaco caminando por pasillos donde no debía estar, siempre con el crucifijo grande en las manos. A veces pasaba frente a mí y desaparecía al cruzar una esquina. Otras estaba parado, mirando a una camilla vacía. Nunca me hablaba, nunca me miraba directo, pero cada vez que aparecía sentía un frío punzante justo debajo del crucifijo pequeño. Empecé a fallar en el trabajo. Me olvidaba de órdenes, llevaba pacientes al servicio equivocado, y una noche casi dejo una camilla mal trabada en una rampa y el paciente podría haberse caído. Me temblaban las manos cuando llevaba cuerpos a la morgue. No conté nada. ¿Cómo iba a explicar que un crucifijo perdido me estaba volviendo loco? La última noche que trabajé ahí, todo se mezcló. Había guardia completa. A las 2 de la mañana entró una familia con un chico de unos 9 años que había convulsionado. Gritos, llantos, médicos corriendo. Yo ayudé a sostener al nene mientras le colocaban una vía. En un momento el chico se calmó de golpe, los ojos en blanco, el pecho subiendo y bajando rápido, y de la nada me miró. Pero no era una mirada normal. Fue como cuando alguien se te queda viendo en un sueño, directo, atravesándote, y con una voz grave que no era la suya dijo: ¿Dónde está mi cruz? Se me cortó la respiración. No sé si alguien más lo escuchó. Los demás seguían concentrados en su trabajo. Yo sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Qué dijiste?, balbuceé. El chico parpadeó. Volvió a tener la expresión de un chico asustado. Lloró. Me duele, gimió con su voz normal. Cuando lo sacaron hacia internación, yo me fui directo al baño, como aquella primera noche. Cerré la puerta con traba, me miré al espejo. El crucifijo colgaba de mi cuello. Yo estaba completamente seguro de no habérmelo puesto desde la mañana, cuando lo había metido en el cajón de la cocina, envuelto en una servilleta. La marca roja en mi piel, justo debajo del Cristo de metal, tenía una forma de moretón circular, como si alguien me hubiera apretado con el pulgar. Fue la primera vez que pensé seriamente en tirármelo de encima como fuera. Salí del hospital en mi hora de descanso, todavía con el uniforme puesto. Caminé unas cuadras hasta llegar a un baldío con un contenedor de basura grande. No había nadie en la calle. Saqué el crucifijo del cuello con violencia, sin importarme si se cortaba la cadena. Hasta acá llegaste, murmuré. Lo lancé adentro del contenedor. Entre bolsas y cartones lo escuché golpear al fondo con un clic metálico.
Sentí por primera vez en días una especie de alivio, como si me hubieran sacado una mochila de encima. Volví al hospital. Terminé como pude el turno. No vi al hombre del paro en toda la noche. Ningún chico volvió a hablar con voz ajena. Al amanecer, cuando llegué a casa, estaba exhausto pero aliviado. Preparé café, me senté en el borde de la cama dispuesto a dormir, sin ese peso colgando de mi cuello. Entonces sonó el timbre. Miré el reloj, 8:30 de la mañana. Apenas me había sentado. Me arrastré hasta la puerta con la boca abierta y con muy poca paciencia, que era lo que me quedaba. Abrí sin mirar por la mirilla. Era el recolector de basura. Llevaba el uniforme naranja fluorescente, guantes y gorra. Tenía la cara cansada de alguien que había estado toda la madrugada levantando bolsas. Sostenía algo en la mano extendida hacia mí. Disculpe, jefe. Esto estaba en una de las bolsas del contenedor de la esquina. No sé si no será suyo. Tiene la dirección de este edificio en un papelito al lado. En su mano colgaba de la cadena y estaba el crucifijo pequeño. Sobre el Cristo pegado con una gotita de líquido hemático seco que no alcancé a reconocer como propia. Había un papelito arrugado, como un anotado, con una dirección escrita a mano en tinta azul. Yo jamás había escrito esa dirección, jamás había pegado ningún papel. Me quedé mudo. Tomé el crucifijo con una mano que no sentía como mía. Sonreí por reflejo como para no parecer descortés. Gracias, alcancé a decir. El recolector asintió, se dio media vuelta y se fue. Ni siquiera esperó propina. Cerré la puerta y me quedé solo con el crucifijo colgando de mis dedos. En el reverso, donde antes solo estaban las iniciales y la fecha, ahora había un grabado nuevo, que yo podía jurar que no había estado antes. Una frase pequeña, torpe, como hecha con un punzón. El que lo tira, lo sigue llevando. El resto, ya lo sabes más o menos. Las crisis de pánico, los episodios en los que lo encontraba colgado del cuello, después de jurar que lo había dejado en otro lado, las noches sin dormir. Terminé renunciando al hospital, no porque alguien se enterara de lo que pasaba, sino porque ya no podía ver una camilla sin imaginar al hombre del paro caminando al lado, apretando los crucifijos, el grande contra el pecho, siguiéndome con la mirada por encima de los cuerpos de los otros. Hoy el crucifijo está encerrado. Lo envolví en varias bolsas de nylon, lo metí en una caja de zapatos y esa caja está dentro de otra más grande llena de ropa, al fondo del almacén. Encima apilé otras cajas, cerré con llave, aunque sé que eso no sirve de nada. A veces en la madrugada escucho un clic suave desde el almacén, como si algo metálico golpeara despacio contra el cartón, recordándome que sigue ahí. Y de vez en cuando paso frente al espejo del baño. Me parece ver, por una fracción de segundo, que llevo algo colgando del cuello. Parpadeo y no hay nada. Pero siento el frío del metal alrededor de la garganta, la presión exacta donde el Cristo apoyaba sus pies. Por eso, cuando la policía me preguntó por qué no lo tiré a la basura, no pude decirles todo esto. No iban a entender. Les dije que era de mi padre. Lo único que no les dije es lo que de verdad me aterra. Que incluso si un día me animo a quemar ese crucifijo, a romperlo, a fundirlo, algo me dice que cuando me despierte en medio de la noche, lo voy a encontrar apoyado otra vez en mi pecho, perfectamente entero, y que la voz, esa voz ronca y paciente, va a susurrar junto a mi oído como aquella primera noche en la morgue. Te queda bien. Permítanme un segundo, estoy escuchando unos ruidos un poco raros aquí en el patio trasero. Permítanme un segundo. Ahorita vengo, los dejo.
Listo. Vamos a pasar con nuestra otra historia. Después de esto vienen los relatos para todos aquellos que gusten acompañarnos con estos dos relatos. Por aquí tengo dos relatos que nos hicieron llegar en esta ocasión. Permítanme revisarlos. Sí, en efecto, es una chica que manda su experiencia que tuvo con unas amigas y un muchacho que también tuvo una experiencia extraña con un fantasma. Sí, es que no queda lejos. Estoy aquí en una parte que estoy casi a unos 2 metros de la puerta de salida. Saludos para todos. Muchas gracias a Leslie Gauna, gracias por el comentario, así como dice Leslie. Por favor, espero que nos puedan apoyar. Buen día para todos los moderadores que ya se encuentran. Ya vi que está Les, Charlie, Adris y el buen Sata, al igual que Shaniel. Muchas gracias, chicos. Qué bueno que ya se encuentran con nosotros. Bienvenidos y buenos días. Saludos para Pau, que también ya nos envió su regalo. También a Elisa, que también nos envió un regalo. Para Adri, para Susi Pérez, ¿quién más? El buen Sata y para nuestro amigo Salvador. Para este usuario, que me imagino que es Miranda, este, saludos. Buenos días para Maribel también, al igual que para Sophie, que ya se encuentran con nosotros. Muchas gracias por pertenecer a la familia, por unirse a la familia de Biografía del Misterio. Saludos y gracias a todos los que nos envían sus regalos. Bienvenida Ana, gracias a Ros Villalobos y vamos a seguir con estas historias y relatos. Gracias Ana por los regalos, bienvenida. Espero que disfruten todos aquellos que están trabajando de estas historias mientras están en sus labores. Oh, saludos para Tere. ¿Cómo estás, Tere? Un abrazote, mi Tere. Qué bueno que te veo por acá. Bienvenida. Y eso lo vi porque un moderador puso ahí el nombre. Se me hizo extraño. También saludos para Bakery, que también nos está acompañando. Bakery, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno. Esta historia para todos, ya saben que la pueden buscar en Noches Inquietantes. Es un canal del que también relatamos algunas historias, son muy buenas. Y esta historia dice así. Hoy les traigo miedo suave, ni sombras que se esconden. Esta historia es otra cosa, una herida vieja que alguien me confesó con la voz hecha polva. Si tienen perro, quizá quieran que duerma cerca esta noche. Desde niño siempre escuché que los perros ven cosas que nosotros no. Yo nunca lo creí, hasta que empecé a vivir solo. Me mudé a una casita vieja al borde del pueblo. La renta barata, el terreno amplio, pero lo mejor era que mis perros, Canelo y Rayo, por fin tendrían espacio. Ellos eran mis guardianes, mis compañeros, mis ojos en la noche. Pero desde el primer día, algo fue raro. Cuando entré por primera vez con mis cosas, Canelo se paró frente a la puerta abierta, erizado, gruñendo hacia la nada. Rayo se pegó a mi pierna, temblando como jamás lo había hecho. Yo pensé que era el olor de los dueños anteriores o un animal escondido, cualquier cosa menos lo que era. La primera noche pasó tranquila, la segunda no. Justo a las 2:41 am, los perros comenzaron a ladrar, pero no hacia la puerta, ni a la ventana, ni al patio. Me ladraban a mí. Retrocedían, gruñían, se escondían detrás del sillón. Canelo incluso intentó morderme cuando me acerqué para calmarlos. Nunca lo había hecho en 10 años. Estaban aterrados de mí o de lo que estaba conmigo. Los días siguientes fueron peores. Los ladridos se volvían más feroces cuando yo entraba en el cuarto, más agudos cuando me sentaba, más desesperados cuando apagaba la luz.
y siempre mirando detrás de mí, siempre a un punto exacto, una sombra que se movía conmigo. Yo no veía nada, pero la sentía. Ese frío en la espalda que no depende del clima, ese impulso de girar aunque sabes que no quieres ver, ese olor a tierra húmeda como de tumba recién removida. Y una noche me harté. ¿Qué ven? Les grité. Los perros comenzaron a aullar, como si el trascendimiento hubiera entrado por la ventana, y entonces lo escuché. No un ruido, no un susurro, un golpe seco justo detrás de mí, como si algo cayera desde lo alto o hubiera dado un paso. Me di vuelta tan rápido que casi caigo. Nada. Pero los perros huyeron a la cocina, chocando con todo. Se hicieron un ovillo junto a la puerta, como intentando escapar por cualquier hueco. Pensé en irme, pero no podía pagar otra renta, hasta que todo se quebró una tarde. Volvía del trabajo. Canelo me esperaba en la entrada. Rayo no. Lo encontré en el patio, desvivido, sin heridas, sin líquido hemático, solo trascendido, como si algo le hubiera quitado el aire de golpe. El veterinario dijo que era paro repentino, pero Canelo, al ver el cuerpo, se metió entre mis piernas temblando, mirándome como si yo tuviera la culpa, o como si supiera que lo que trascendió a Rayo venía pegado a mí. Esa noche no dormí, pero escuché pasos arrastrados en el pasillo, respiraciones sobre mi nuca y un golpe en la pared. A las 3:16, una voz raspada, casi un gruñido. No es contigo, es de ti. El corazón se me cayó. Allí entendí, los perros no ladraban hacia mí, ladraban a lo que estaba detrás de mí desde antes de mudarme. Algo que yo había traído conmigo sin saber, algo que al final había mostrado su hambre. El último día que viví ahí, Canelo desapareció. Lo encontré detrás del establo abandonado que había al fondo del terreno, mirando hacia un punto fijo, haciendo ruidos bajos, como llorando, moviendo la cola, pero no a mí, moviéndola como si por fin viera a quien llevaba semanas temiendo. Yo no pude ver nada, pero sentí una mano, fría, huesuda, apoyarse sobre mi hombro. Me fui esa misma noche. A veces escucho ladridos cuando camino solo. A veces siento que el aire helado detrás de mi oreja es como si alguien me respirara, como cuando alguien quiere olerte el miedo. Y a veces, cuando me veo en un cristal oscuro, sé perfectamente que no estoy viéndome solo, porque los perros nunca ladran a las personas equivocadas. Siempre supieron a quién le ladraban y no era a mí. Bueno, pues ya terminamos con esta tanda de historias, de relatos, de leyendas y mitos que tenemos, el terror literario que acostumbramos a leerles. Ahora vamos a pasar a uno de los primeros relatos que tenemos por aquí. Este relato nos lo hace llegar un seguidor, agradecerle a ese seguidor por contarnos su experiencia y historia, y fíjense que su experiencia comienza así. Dice que él un día, en la noche, bueno, para empezar, el muchacho ahorita ya es un poco más grande, esto le pasó alrededor de hace unos 5 años. Él tenía 17. Entonces, un día, en la noche, sus papás le dijeron que si podría ir a la tienda a comprar un refresco. Lo interesante de esto es que relata el chico que jamás le había pasado algo así como en esta ocasión. El muchacho le dijo a su madre que sí, no había ningún problema. Tomó el dinero, salió de la casa y entonces emprendió el camino hacia el lugar donde se encontraba la tienda. Entre este lugar donde se encontraba la tienda y su casa, el chico relata que había una casa que tenía un patio que ya estaba como abandonado.
Más bien no sabía si la casa se encontraba abandonada, porque el patio, en la parte de enfrente, se veía que el pasto estaba exageradamente crecido, y aparte de eso, en la parte interior de la casa se veía que nadie movía nunca nada. Pero en la colonia o en la calle nadie preguntaba de quién era esa casa, y mucho menos alguien sabía exactamente de quién era. El chico relata que ya después le preguntó a sus papás si conocía a los dueños de esta casa. Sin embargo, ellos mencionaban que no, que de hecho, desde que llegaron a vivir ahí, esa casa siempre había estado deshabitada, y que de vez en cuando venía alguna persona para hacer la limpieza de lo que sería el patio. Cortaba el pasto, tiraba la basura que algunas personas pues aventaban en el patio de esa casa y temas como esos. El chico decía que a él nunca le gustaba pasar frente a esa casa. Sin embargo, para poder llegar a la tienda, en la calle donde se encontraba viviendo, tenía que pasar frente a esa casa justamente. Y entonces, en esa ocasión en particular, porque no era la primera vez que lo mandaban sus padres por algún tipo de bebida en la noche para la cena o por algo así por el estilo, relata que él salió de la casa, emprendió el camino hacia este lugar, y a la hora de pasar por esa parte, el chico dice nunca pasar enfrente de la casa, siempre pasa del otro lado de la calle. Cuando llegó a esa parte de la casa, el muchacho nos relata lo siguiente. Dice que en la banqueta sintió mientras él iba caminando que alguien le rozaba la mano. Después, cuando el chico voltea rápidamente para ver qué era lo que estaba pasando, se da cuenta que no había nada. Y cuando sucede este hecho, el muchacho relata que se quedó unos segundos parados ahí frente a lo que sería esta casa. Después de ese término, él relata lo siguiente. Es como cuando tú estás en algún lugar y de pronto entra una ráfaga de viento muy fuerte, así, pero sin el viento. Era como si un escalofrío recorriera mi cuerpo por completo. Después de esta situación, el muchacho se quedó ahí unos segundos. Se fue, se fue de ese lugar. Cuando llegó a la tienda, él ya tenía una sensación de que algo extraño estaba sucediendo, y más que nada la sensación era porque acababa de tener una experiencia que él comúnmente no tenía. Las experiencias paranormales en la vida de este joven no eran algo que normalmente se vieran. El chico compra el refresco, se queda unos segundos en la tienda y todavía dice que él estuvo analizando y pensando la situación para cuando regresara. Él dice que en ese momento, cuando iba a salir de la tienda, pensaba hasta darle la vuelta a la calle para llegar por el otro lado de su casa, pero que si hacía eso sus padres le iban a preguntar por qué tanto tiempo se había tardado en ese lugar. Entonces nuevamente toma el valor necesario para regresar por ese mismo lugar. Empieza a caminar, llega al lugar donde se encuentra la casa. Y a la hora de llegar a esta parte de la casa, el muchacho no siente nada más que solo un escalofrío hondo en la parte de su cuerpo. El muchacho dice, era como si alguien me hubiera aventado agua con hielos, era como si alguien me hubiera aventado algo muy frío en el cuerpo. Entonces, después de eso, el chico se queda inmóvil unos segundos. Llega a casa, después de haberse quitado esa como situación de parálisis que había tenido entre comillas. Llega a casa y entrega el refresco. Las cosas pasan comúnmente. El muchacho relata que después de este evento no hubo algo en especial que él pudiera decir es algún evento paranormal o algún evento fantasmal el que estoy viviendo. Sin embargo, se quedó con esta situación. Él sí se quedó con la curiosidad de qué era lo que había sucedido aquella vez, ya que nadie sabía de quién era esa casa. Pasaron unos días y entonces el muchacho, después que estaba con unos de sus amigos, empezaba a sentir cosas extrañas. Dice él, sentir escalofríos. Y un día, en específico, el muchacho mientras se encontraba con este grupo de amigos, pasa algo. Algo muy muy extraño. Empieza a tener escalofríos junto a este grupo de amigos.
Era como si algo lo estuviera merodeando, como si algo lo estuviera acechando, por lo que dice este muchacho. Después de un momento, estos chicos quedan de acuerdo para hacer una pequeña reunión entre todos los amigos. Lo que querían hacer estos muchachos era que se pudieran juntar todos los que en algún momento no estaban. Y entonces así lo hacen. Los chicos llegan a un acuerdo. Dicen, pues somos tantos, nos quedamos de ver en tal lugar, perfectamente nos podemos juntar. No, pues sí. Llega el momento en el que los chicos, pues obviamente se juntan, y el día de la juntada que tienen los muchachos empiezan a platicar de muchos otros temas, ¿no? Relata él que durante esta plática, durante esta reunión que tuvo con sus amigos, él tuvo muchísimos escalofríos en ese momento. Mientras estaban platicando, estaban conversando, se estaban riendo, él no dejaba de tener esta sensación de escalofríos, esta sensación que lo llenaba por dentro. Relata algo muy interesante. Estos escalofríos no le generaban ningún tipo de miedo, no generaban ningún tipo de sensación como de pavor de que algo estuviera mal. Simplemente era una sensación que le recorría todo el cuerpo de escalofríos. Ni siquiera eran presentimientos por lo que dice él. Pero aquí sucede uno de los eventos más curiosos y extraños que pudo vivir. Ese día el muchacho y sus amigos, a la hora de terminar esta reunión y decir, ¿saben qué? Pues ya todos nos vamos. Uno de ellos tiene una idea y dice, pues miren, yo este mes que viene, pues ya no voy a estar por aquí mucho tiempo. Entonces, me gustaría poder llevarme un recuerdo de esta ocasión que nos encontramos aquí todos nosotros. Me gustaría poder tomar una fotografía. ¿Y qué es lo que hacen? Los chicos, con varios teléfonos, empiezan a pedirle a las personas que se encontraban por ahí que les tomaran una fotografía. Y ya, toman la fotografía, pasan unos días y entonces hacen un grupo de amigos en WhatsApp. Este grupo de amigos empieza a platicar esto y esto, y de un momento a otro un amigo dice, oigan, necesito contarles algo muy particular. Hay una situación que me gustaría, pues obviamente, platicarles. Manda la fotografía y en la fotografía, encerrada en un pequeño círculo, los chicos estaban, dice este muchacho, abrazados por la parte de los hombros y en una de la parte de abajo del muchacho este, que es quien manda su relato, entre sus piernas se veía la cabeza como si fuera de una personita. Lo curioso de esta historia es que era como si se estuviera asomando, dice el chico que era como si se estuviera asomando de entre las piernas de él. ¿Por qué lo dice así? Porque se veía como si estuviera en cuclillas aquella pequeña figura. Él relata así: recuerdo y apareció ahí en esa fotografía una pequeña de pantalón de mezclilla y suéter blanco. Se veía media borrosa, se veía media difusa esa silueta. El chico relata que en la fotografía donde había mandado su amigo, que él había tomado esta captura, bueno, ahí se podía observar una pequeña inclinada asomándose entre las piernas de este muchacho, que era aquella persona sintiendo escalofríos en todo momento. Después de esta situación, ellos platicaron obviamente todo lo que había pasado. Los amigos empezaron a mandarse las fotografías. Se mandan las fotografías, todos los que se encontraron ahí tomaron pues las evidencias de esa pequeña reunión. En todas las fotografías aparecían bien todos. Solo en la fotografía de aquel amigo aparecía esa pequeña, en ninguna otra aparecía. Era solo una fotografía que había capturado el momento perfecto en donde algún tipo de ente o algún tipo de alma se había manifestado de entre todos los que se encontraban ahí. Lo curioso era esto: la relación que tenía el muchacho con aquella casa, con aquella experiencia y con aquel ente podría ser que eso hiciera que se manifestara. El muchacho relata que solo él pues tenía esa fotografía, ¿no? Aquel amigo. Ahora, después de todo esto que ya platicamos, el chico en su narrativa dice lo siguiente. Llegó el momento en el que un día, cuando estaba en casa, se encontró con una situación extraña. Sus padres estaban hablando sobre algo que estaba sucediendo en la casa. El chico dice que él se encontraba en casa. De un momento a otro salió para donde estaba la cocina. Entonces, a la hora de llegar a esta parte de la cocina,
escucha cómo su padre y su madre estaban platicando cosas relacionadas con una pequeña silueta, y dice lo siguiente, dice, que su padre le estaba diciendo a su madre, oye, entonces, ¿a ti también ya te tocó poder ver esa cosa? Y su madre le contestaba que sí. Cuando él ingresa a la parte de la cocina, sus padres se quedan en silencio y cambian el tema por completo. Llega el momento en el que el muchacho nunca les había platicado lo que había sucedido esa ocasión mientras iba por el refresco. Poco a poco, los padres empezaban a platicar con él, y relata que entre todas estas pláticas y conversaciones que tenían, le decían sus papás que tuviera cuidado con una situación en especial, porque no sabían lo que estaba sucediendo. En su familia, él relata que se han contado muchas historias de terror y que han platicado muchas experiencias paranormales, sus tíos, sus abuelos, sus papás, los primos, cosas como esas. Todo el mundo había tenido experiencias paranormales, sin embargo, él no había tenido algún tipo de experiencia así. Cuando sus padres empiezan a platicar todos estos temas, a él le llama mucho la curiosidad. Y entonces empiezan a platicar sobre una pequeña sombra que se veía en la casa. El muchacho relata que su madre poco a poco empezaba a tener una relación más estrecha con este ente en sus manifestaciones. ¿Y cómo era aquella relación? Ella dice que en casa tenían un pequeño perro. De hecho, nos dice el muchacho que ese perro después lo adoptaron unos primos de él. Esta señora tenía un perro cocker. Entonces, relata el chico que su madre mientras estaba en la cocina o se encontraba acomodando algún tipo de cosa dentro del cuarto, ella podía ver como la pequeña silueta de una cabecita, la pequeña silueta de lo que fuera la cabeza de un pequeño o una pequeña, nada más la mitad. Y ella relata en la familia que sí, en efecto, se veía hasta cómo estaba peinada, como si le hubieran hecho dos pequeñas coletitas a los lados, y solo se le veía de esta parte de las orejitas para arriba. Nunca la pudo ver completamente, porque la señora relataba que si se encontraba en la cocina, la cabecita se veía ahí, a lo lejos, o se veía en la parte donde estaba la mesa, y a la hora de asomarse por abajo, nunca veía nada en especial. Siempre era como que esta silueta que se encontraba ahí. Sin embargo, la señora llegó un momento en el que habló con la familia, con su esposo y con el muchacho que manda la experiencia. Y es ahí en donde dice el muchacho que la señora empezó a preguntarles. Primero tuvieron un pequeño inconveniente, el papá y la mamá, porque le decía, ya ves, tú que te andas saliendo en las noches, tú que andas yendo con tus amigos, a lo mejor y te trajiste algo. Y el chico, al estar presente en esa plática, se dio cuenta que posiblemente se iba a generar un problema un poco más grande. Entonces, el chico le relata a su madre la situación. Por primera vez, después de días, después de semanas, después de meses, el muchacho le iba a platicar lo que había sucedido aquella noche. Empieza a contar todo lo que ya platiqué, la experiencia, el escalofrío, la fotografía, se las enseña. Y entonces la madre y el padre se quedan sorprendidos, y dice él, en ese momento me preguntaron por qué yo no les había dicho nada desde el primer momento. Y entonces el chico dice que en un momento él les contestó, yo pensaba que me iban a tirar de loco, yo pensé que esto pues era una situación nada más, y pues la verdad no me gustaría que ustedes pensaran que estoy inventando algo, que así les contestó a sus papás. La mamá le dijo lo siguiente, mira, no te preocupes, no hay que hacer nada, yo me voy a encargar de que todo esto desaparezca. Después de esa pequeña plática que tuvieron y después de lo que su madre relataba o de lo que le había comentado su hijo, dice él que ya no platicaron mucho más sobre el tema, simplemente se quedó así, abierta la posibilidad a que algo podría ser su madre para poder hacer que este espíritu trascendiera o lo que se encontrara en su casa pues desapareciera. Poco a poco esta situación dejó de suceder. El chico relata en su narrativa que pasaron semanas, dejó de sentir escalofríos, pasaron semanas, dejó de ver de reojo a esta pequeña sombra. Su mamá dejó de platicar sobre esta pequeña silueta que se podía ver en la cocina a la altura de la mesa. Su padre dejó de hablar de la silueta o de aquella pequeña sombra que se veía mientras salía de casa, y dentro de casa se podía ver por las ventanas algún tipo de silueta extraña que estaba moviendo las cortinas.
Eran muchas cosas extrañas las que ya estaban sucediendo. Pero entonces llegó un momento en el que el muchacho nos relata lo siguiente. Pasaron unos meses y todo en casa se volvió más tranquilo. Nunca volví a escuchar que mis padres estuvieran platicando de ese fantasma. Pero él dice lo siguiente. De vez en cuando la sueño, y siempre sueño que me está mirando detrás de algo, como si se estuviera escondiendo. El chico dice, no sé si eso significa que sigue aquí en la casa pero está escondida, o si me tiene miedo. Y hace una pregunta muy interesante. Dice, si a alguien más le ha pasado algo así, ¿creen que me puedan explicar qué es lo que sucede o por qué se vino conmigo? Ahí es en donde termina esta pequeña historia. Entonces, agradecerles a todos y cada uno de los que se encuentran aquí conmigo. Bienvenidos a los nuevos que por ahí estamos viendo. Bienvenido a Jack y también a Laura Paz. Muchas gracias por pertenecer. Gracias a Paulette por compartir. Vamos a contar nuestro siguiente relato. También bienvenido o bienvenida a Enzi. ¿Quién más? A Mariel, a Peter, a Gisela, gracias por compartir. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Gracias a Belser por el regalo y también a Peluche por el regalo. Muchas gracias. Buen día también para ti, igual para Marco Aurelio. Vamos a pasar con nuestra siguiente historia. Gracias a Juliet. Un abrazote, Juliet. Bienvenida a la familia. Vamos a pasar con la siguiente historia. Esta es una historia que me causó mucha curiosidad cuando yo la leí, y les voy a decir por qué. Porque esto se volvió famoso hace algunos años. Gracias, Alondra, por el comentario. Muchas gracias. Qué bueno que les esté gustando. Saludos. Ya le mandamos saludos a Marco Aurelio. Ese me recuerda ese nombre a un emperador, si no estoy mal, ¿verdad? Así es, Adri. Bienvenidos a todos los que se unen aquí con nosotros a Biografía del Misterio. Permítanme. Ahí está. Es que saben que apenas me acabo de dar cuenta que Adri no estaba como moderadora. Entonces la acabamos de volver moderadora. Bienvenida a los moderadores, Adri. Yo pensé que ya eras moderadora. Bueno, esta experiencia la cuenta una muchachita. Nos manda una experiencia algo, pues, curiosa, vamos a decirlo así. Es una experiencia que es interesante también, de cierta forma, porque yo creo que aquí en México o en Hispanoamérica se volvió algo, pues, conocida esta historia o este relato. Y no quiero referirme al relato que nos va a contar ella, sino que me, me refiero a la situación de la experiencia que tuvieron. Esta chica relata lo siguiente en su historia. Dice que un día ella y sus amigas fueron a la casa de una de ellas. Entonces, cuando llegaron a este lugar, a ellas siempre les ha gustado el tema paranormal. Siempre han hablado de temas como la Wicca, como la brujería, brujería blanca, verde, roja. Vaya, aquí nos explica muchas de los temas, ¿no? Ella relata que en esta situación siempre les han gustado estos temas y han seguido canales o historias o ponen relatos cuando se quedan juntas y hacen estos estilos de quedadas. Entonces, ya en esta situación, un día, ellas empiezan a retarse entre sí mismas. Relata ella que siempre habían querido intentar algo que se estaba volviendo famoso, y era hacer el juego de la Verónica. Relata cómo es el juego de la Verónica. Dice que para realizar este juego te tienes que poner frente a un espejo. Tienes que tomar una vela. Pueden ser una o dos personas las que hacen este juego. Pones esta vela y por lo regular se puede hacer dentro de un baño o en algún cuarto, pero tiene que ser forzosamente
con la luz apagada. Entonces, la muchachita relata que en su experiencia, cuando llegaron a ese punto, algunas de sus amigas no querían hacer el juego, algunas no querían pues llevar a cabo este experimento. Sin embargo, pues las llevaron a cabo. Trataron de agarrar el valor y la fuerza necesaria para poder hacerlo. El juego consistía en eso, en poner una situación de lo que sería una veladora tomada en tu mano, llegar al baño o en el cuarto, poner un espejo, apagar la luz y repetir el nombre de Verónica 3 veces. Después de eso venía una situación extraña. Si el ente espíritu o situación fantasmal se manifestaba, entonces la vela podía apagarse y entre este apagar se podría observar lo que sería la silueta de aquel espectro fantasmal o demoníaco que podía aparecer reflejada en el espejo, ya que lo que se hacía era eso, evocar a un ser que pudiera acompañarlas. Esa ocasión la chica relata que de su grupo de amigas pasaron todas. Su amiga tenía un baño cercano a su cuarto, no tenía baño dentro del cuarto, pero sí en el segundo piso saliendo de su misma habitación se encontraba un cuarto. Llegaron a ese lugar. Llevaron unas veladoras, entonces empezaron a llevar a cabo este ritual. La chica dice que pusieron una veladora de estas de vaso encendida en lo que sería el lavamanos. A la hora de poner esta veladora encendida en el lavamanos, pasaron en parejas. Pasó la primer pareja. Apagaron la luz y empezaron a repetir el nombre de este espíritu o lo que fuera que tuviera relación con él. Empezaron a repetirlo. Después de un momento no pasó nada. Salió la primer pareja, entraron otras dos. Hicieron lo mismo. Nadie tuvo una experiencia fantasmal ni nadie tuvo una situación en donde pues se pudiera manifestar algo así. Ellas empezaron a llevar a cabo este ritual cada vez más seguido, pero lo curioso es que siempre iban a la casa de una de sus amigas que sus papás de vez en cuando, pues como ellos eran trabajadores de pues cierto lugar, entonces a veces no se encontraban ahí en esa casa. A veces solo se encontraba la mamá y relata esta muchachita que su mamá o su papá cuando se encontraban en casa lo que hacían pues era casi todo el tiempo pues descansar, dormir, ya que se encontraban muy cansados. Poco a poco siguieron haciendo más y más este experimento de la Verónica, invocando a lo que sería supuestamente un ente. Y aquí es en donde empieza esta experiencia curiosa y extraña. Relata esta chica que después de estas experiencias, de estar tratando de pues llevar a cabo este experimento de la Verónica, ella relataba lo siguiente. Empezaron a tener experiencias curiosas y extrañas, como si algo las estuviera acompañando, como si algo estuviera pues sucediendo, o sea, no era algo común lo que estaban viviendo estas chicas. Empezaron a experimentar cosas, pero ahora resultaba que cada quien las estaba experimentando en su casa. No solo era en la casa de esta chica, en la que realizaban esta experiencia extraña o esta experiencia curiosa, no, sino que también estaba sucediendo en cada una de las casas de esta muchacha, de estas muchachas. Resultaba ser que ellas platican que cuando se encontraban solas ocurría algo muy extraño. Era como si alguien chasqueara los dedos, comúnmente a lo que nosotros decimos tronar los dedos, cuando uno junta ambos dedos y se produce un sonido. Se produce un sonido que por lo regular es algo que se puede distinguir rápidamente. Ellas relatan la siguiente experiencia. Más bien, la pequeña o la chica que nos manda su historia. Dice que un día de la nada, mientras ella se encontraba en su cuarto acomodando unas cosas y buscando otras que le hacían falta, llegó un momento en el que empezó a escuchar como alguien chasqueaba los dedos detrás de ella. Y entonces, cuando escuchó este tipo de situación, salió del cuarto. A la hora de salir del cuarto, se dio cuenta que en su casa no se encontraba nadie. No había nadie que estuviera acompañándola ese día. Y era curioso porque ella dice,
Mientras mi mamá o mi papá estén en casa, yo nunca escucho ese tipo de sonidos. Es como si, pues vaya, alguien me quisiera hablar en ese momento y de un momento a otro yo escuchar este sonido, ¿no? Querían llamar mi atención como tal. Pero ella relata que entonces, en ese momento, cuando estaba escuchando este chasquido de los dedos, no había nadie en su casa. La chica relata la siguiente historia. En estas juntadas que se quedaban, porque ella relata que trataban de quedarse juntas cada cierto tiempo, de poder quedarse en la casa de alguna, no siempre era en la misma casa de esta muchachita, sin embargo, lo curioso es que la chica empezó a platicarles también una experiencia, y esta experiencia era algo así, chasgueos de dedos, como si alguien caminara detrás de ella, como si se sintiera que alguien la estuviera acompañando, o como si realmente alguien la estuviera acechando. Cuando empieza a platicar esto la muchacha de la casa donde habían hecho este juego, las demás empiezan a platicar. ¿Sabes qué? A mí también me pasa eso. A mí también me sucede algo así. Cada que estoy sola, empiezo a escuchar como alguien me truena los dedos. Y entonces cuando ese alguien me truena los dedos, yo volteo y es como si realmente alguien estuviera ahí que quisiera llamar mi atención. Las chicas empezaron a platicar de todo este tipo de temas hasta que una en particular preguntó, ¿alguna de ustedes ya les ha tocado que alguien la siga? Y sus amigas le preguntan, ¿cómo que alguien la siga? Sí, que alguien la siga como si alguien estuviera caminando detrás de ustedes. Y una de ellas relata, sí, a mí me ha tocado. Ellas mencionan que en su experiencia cuando chasqueaban los dedos se podían escuchar lo que eran pasos detrás de ellas. Sin embargo, cada que volteaban no escuchaban más. Era como si esos pasos se pararan de un momento a otro, como si esos pasos quedaran ahí, simplemente. Entonces, relata esta muchacha que llegó un momento en donde la chica de la casa dejó de salir con ellas. Esta muchachita empezó a dejar de contactar con ellas. Todo el mundo perdió contacto con ella, no respondía a los mensajes, no respondía a las llamadas, le mandaban algún tipo de recado con algún familiar y ella no. Era como si ella quisiera apartarse de todas estas muchachas, de todo este grupo de amigas, pues así lo estaba haciendo. Y ahí es en el momento en el que todas sus amigas se juntan y empiezan a preguntar qué es lo que había pasado porque empieza a faltar a la escuela. El hecho de que faltar a la escuela es lo que las pone en un estado de alerta. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no? O sea, ya es mucho. Y entonces las chicas se ponen de acuerdo y van a la casa de esta muchachita. Cuando llegan a la casa se topan con la siguiente historia. Era que aquella amiga que estaba en la casa empezaba a tener un problema con uno de sus pies. La chica estaba recostada, su amiga estaba recostada. El pie lo tenía completamente hinchado, enrojecido de una forma muy fuerte. Ella decía que había empezado con un pequeño dolor. Este pequeño dolor sucede después de una experiencia extraña que tuvo la muchacha. Mientras ella se encontraba dormida, dice que en la parte de su planta del pie era como si alguien le hubiera enterrado una aguja. Después de esta situación, al otro día, a la hora de poner el pie en el suelo, la muchacha relata que sintió un dolor que le recorrió desde la planta de su pie hasta la parte de su pelvis. Entonces, ahí fue que ella cayó. Cuando cae al suelo, trata de incorporarse y no lo puede hacer. En esa situación, la muchacha relata que platicó con sus padres que empezaba a tener un dolor. Ese día la llevan al médico. Ella ya tenía como que un presentimiento extraño de que algo estaba sucediendo. Por eso es que se estaba alejando de sus amigas antes de esta pequeña situación que estaba teniendo. Sus amigas ya habían notado el cambio de ella, tanto en la escuela, como en los mensajes, como en sus grupos, como en temas como esos, por lo que relata su amiga en esta experiencia. Sin embargo, nunca se dieron cuenta de que ella empezaba a tener problemas un poco más fuertes que cualquiera de las demás que se encontraban ahí. Bueno,
El chiste fue este. Empiezan a platicar entre todas las amigas alrededor de esta chica mientras estaban contando sus historias. Oye, ¿y no crees que haya sido porque estuvimos haciendo esas cosas ahí en tu baño? Y ella respondía, no creo, porque a nadie nos ha pasado nada, más que las situaciones de los chasquidos, más que las situaciones de esto y de esto. Hasta ese momento, su amiga no había enseñado el pie para nada. En ese momento, la chica les dice, a mí me pasó algo extraño. Sentí un dolor una noche que estaba durmiendo y todo lo que ya platiqué. Y sus amigas le dicen, oye, pues enséñanos qué es lo que te pasó. Se descubre el pie y esta muchacha relata que mientras estaban observando a su amiga, el pie de su amiga, de la parte de media, de lo que sería media pierna donde se encontraba su rodilla para abajo, se observaba como tal un hinchazón de su pierna y que si la ponías una al lado de la otra, se daba cuenta que una estaba completamente inflamada. Lo curioso es que la piel estaba completamente enrojecida alrededor de toda la pierna de la muchacha. Ellas empiezan a preguntar si todo esto había sido a raíz de lo que sería este pequeño juego que habían intentado realizar en el baño de su casa. La muchacha nuevamente niega rotundamente esta situación y les dice que ella no cree que haya sido de esa forma. Todas ellas pues concuerdan en que sí, en que lo que estaba sucediendo o lo que había pasado era eso. Aquel pequeño juego que habían iniciado en el espejo del baño una y otra y otra y otra vez tratando de invocar algún espíritu ser o ente, bueno, pues estaba trascendiendo algo más allá. ¿Qué sucede después de esto? Viene un problema grande. Entra la mamá de la muchachita que tenía el problema en la casa. Y entonces, cuando llega el momento en el que esta chica se da cuenta de que su mamá había entrado, sus amigas toman una decisión que tal vez no muchas amigas habían podido tomar. Empiezan a platicar con su madre y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Mire, nosotros queremos contarle algo. Tenemos una situación con usted. Es algo que ha pasado hace unos días, hace unos meses. Lo curioso es que esta situación, bueno, era la siguiente. Empiezan a platicarle sobre el ritual, empiezan a platicarle sobre la situación que habían hecho en el baño de su casa. La mamá dice a esta chica que estaba enfurecida de una forma tan brutal que llegó el momento en el que pues las empezó a regañar, a todas y cada una. O sea, no quedó con la situación de que pues ella lo entendiera. La mamá las empieza a regañar y les dice que por qué realizaban todo ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, y que más que nada porque en su casa. Cuando llega el momento en el que la chica, pues obviamente su amiga, la que estaba mal del pie, empieza a defender a sus hijas, la mamá le dice que ella no se meta, porque al final de cuentas esa es casa de ella y ahí se hace lo que ella dice. La chica que manda el relato dice que su mamá se puso de una forma bastante, pues, compleja en ese momento. Se enojó con ellas, les dijo cosas muy fuertes y temas como esas. Entonces llegó el momento en el que les dijo, ¿saben qué? Pues necesito que se vayan de casa. No, pues que sí. Las chicas se levantaron y se fueron del lugar. Relatan ellas que tardó un tiempo nuevamente para volver a ver a su amiga. Durante ese tiempo, pues no supieron que había sido de ella. Cuando se encuentran nuevamente con su amiga, la amiga les cuenta, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas porque de hecho mi madre hasta me quitó el teléfono, me quitó la computadora, vaya, le quitó todo medio de comunicación con sus amigas o con cualquier persona. Resulta que su amiga les empieza a contar la siguiente historia. Su mamá le dijo que ella debería de ir a limpiarse con algún tipo de bruja o curandera o chamana, algo así parecido a alguien que realiza este tipo de limpias energéticas. Entonces, la chica relata que su mamá la llevó con una persona que ya era de una edad pues avanzada. Cuando llegan a este lugar donde se encontraba esta señora, dice algo muy interesante. A la hora de ingresar al pequeño despacho o casa de esta señora,
La señora la toma de la mano y le dice, oye hija, vienes muy mal. ¿Qué andabas haciendo o qué anduviste haciendo como para que vengas así? Entonces la muchachita relata a sus amigas que ella al principio pensó que pues la señora estaba pues mal de la cabeza, ¿no? Más que nada por la situación que estaba diciéndole. Cuando le dice su mamá, ¿sabe qué, señora? Pues mire, nosotros venimos para ver en qué nos puede ayudar. Dice ella que la señora de esta casa, esta bruja, le dijo, no, 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 no me digas más. Yo sé perfectamente lo que tiene tu hija. Y de hecho no sé si tú sepas lo que estuvo haciendo, pero necesitamos hacer algo para que pues ella no pierda la pierna. Y relata esta muchachita que cuando la señora le estaba diciendo tanto eso a ella como a su mamá, pues se sorprendió tanto, porque la señora hablaba con una seguridad tan fuerte que era muy extraño. Relata la chica que se sentó. Le dijo esta señora, siéntate aquí. Tiene una pequeña mesa en donde acuesta a sus pacientes. Le dijo, siéntate aquí. Empezó a revisarle la pierna, empezó a limpiar lo que sería su pierna con algunos tipos de ramas. Dice ella que sacó algunos tipos como de aceites que olían bastante fuerte. Empezó a sobarle la pierna y de un momento a otro le dijo a la señora, ¿sabe qué? No solo necesitamos realizar este tipo de trabajos aquí, sino que también hay que realizarlos en su casa, porque su hija hizo algo que pues obviamente no se debería hacer. Y entonces le cuenta la siguiente historia. Dice, su hija estuvo tratando con energías que no debería de tratar y le hace la pregunta a la chica, ¿sí o no lo estuviste haciendo? Y la chica pues ya acorralada en esa situación le dice, pues la verdad es que sí. La mamá no sabía del todo lo que ellas estaban haciendo y más que nada no sabía que había sido una práctica reiterativa lo que habían hecho sus amigas y ella en el baño de su casa. Esta práctica no había sido una, dos, tres veces, o sea, la habían hecho por lo que relata más de unas 10, 15 veces la chica que manda su historia. Entonces llega el momento en el que la señora le dice, lo más seguro es que estas chamaquitas tal no supieron lo que estuvieran haciendo. Entonces abrieron una energía o un portal que ellas no saben cerrar porque ese portal sigue abierto. Por eso su hija tiene el problema de la pierna, por eso su hija tiene la pierna hinchada. Y si no hacemos algo, le van a cortar la pierna a su hija. Y a las otras muchachitas también les va a seguir pasando cosas. La señora empezó a develar como que muchos temas extraños ahí con ella. Y la muchacha que les estaba contando la historia a sus amigas les empezaba a decir, pero es que la señora me hablaba, o sea, me decía, ¿sabes qué? Pues tú lo que estás escuchando es que alguien camina detrás de ti, tú en las noches sientes que alguien toca tus pies, sientes que alguien te está acompañando, aparte de eso escuchas cosas extrañas. Entonces, lo que tú necesitas pues es una limpieza apresuradamente, pero más que la limpieza que la necesites tú, también la necesita tu casa. Le dice a la señora, póngase de acuerdo, avíseme qué día, y entonces podemos ir a hacer esta limpieza a su casa. La señora le dice que sí, sin ningún tema, no hay ningún problema, se ponen de acuerdo, y entonces aquella bruja o chamana acude a la casa de la señora y le pregunta a la muchachita, ¿dónde fue? La muchachita le dice que fue en la parte de arriba. La señora le dice, ok. Ella relata que les decía a sus amigas, yo todavía no creía nada realmente de lo que esa señora estaba diciendo, porque yo pensé que, pues era una locura, o sea, era una locura el hecho de que una señora me estuviera diciendo tantas cosas, ¿no? Quería ver todavía si realmente esa señora sabía lo que estaba haciendo o si lo que decía era real. Bueno, llegó el momento en el que la chica empieza a subir con esta señora apoyada de su mamá y entonces la señora está caminando y dice ella que llevaba las manos así. O sea, llevaba las manos como si sintiera cada una de las paredes de la casa. A la hora de pasar por una de las puertas, que era la puerta del baño, la señora se detiene de golpe y le dice a su mamá, es aquí, aquí es en donde estuvieron haciendo sus cochinadas. Entonces, dice la señora, bueno, dice la muchacha que su mamá volteó a ver a su hija. Ella y su hija no le habían dicho nada a la señora, y mucho menos le habían dicho dónde había sucedido este tipo de temas, ¿no? La señora entra y les dice, aquí abrieron un portal.
es de esos portales que no se cierran fácilmente. Y aparte de eso, dime la verdad, lo hicieron más de una vez, ¿verdad? Porque aquí se ve, y la señora les decía, que se había rasgado como si el portal energético hubiera permitido entrar varias veces algún tipo de ente, pero no solo uno, sino eran varios. Y entonces, esta muchachita, pues obviamente se queda ya sorprendida. Después de esta situación, la señora le pide tanto a la hija como a la señora que bajen al primer piso y que si es posible se salgan de la casa, porque lo que va a realizar es un trabajo que para las personas que no están acostumbradas y tampoco tenían como un espíritu guardián, les podía ser algo muy difícil poder estar ahí y que podían tener problemas como dolores de cabeza, que vaya, cosas comunes o enfermedades, pero que al final de cuentas iban a suceder. Podían devolver el estómago, podían estar en riesgo de alguna forma curiosa o extraña. Entonces, la chica les relata a sus amigas que pues tanto ella como su mamá salen de la casa y después de unas horas la señora les habla. Cuando se acercan a la señora se dan cuenta que esta persona estaba sudando y que pues estaba como en una situación de jadeo, como en una situación si estuviera alterada. Le dice a la mamá y a la muchacha, listo, ya terminamos, ya todo quedó bien. Espero, niña, que hayas aprendido que pues obviamente con este tipo de cosas no se juega, y mucho menos si no sabes hacerlas bien. Algo muy curioso le pasó a esta muchachita. Esta señora le dice, el día que tú quieras aprender a hacer este tipo de cosas, ven a verme. Yo te puedo enseñar sin ningún problema para que no te pongas en exposición de todo este tipo de temas. La muchachita dice que después de esa experiencia, pues obviamente su mamá la castigó durante un tiempo largo, le prohibió hasta el punto de cambiar a la muchacha de escuela para que ya no siguiera juntándose con esas mismas chicas. Por eso es que la chica dejó de ir a la escuela también. Dejó de contactarse con ellas porque le quitaron el teléfono, le quitaron computadora, le quitaron todo aquel medio con el que pudiera relacionarse con esas amigas. Entonces les cuenta esta experiencia y todas se quedan sorprendidas. Le preguntan por su pierna, les enseña la pierna y en ese momento, cuando ven la pierna, la ven como si le hubiera quedado una marca de una quemadura alrededor de la pierna. Dicen que es como cuando, la muchacha dice que es como cuando tú te quemas por el sol y vas a la playa y no te pones protector, así, pero que esa ya era una marca constante. Y que su amiga les decía, esto fue lo que la señora me dijo, que pues nosotros abrimos un portal y aparte de abrir el portal que no supimos cerrar el portal. Entonces, después de esa experiencia, pues yo creo que el hecho de que se vea mi pierna así es lo mejor que pudo pasar. La chica relata que después de esta historia, pues jamás volvieron a jugar algún tipo de situación como esa, y que ella pensaba que por lo que se veía en redes sociales, que eran los juegos que se hacía como el Charlie Charlie, situaciones como lo que sería la Verónica, que fue lo que jugaron ellos, no tenían una relevancia común. Y entonces, amigos míos, de esta forma es que termina esta experiencia, sin antes mencionarles a todos y cada uno de ustedes, si quieres disfrutar de estas experiencias por completo, no te olvides de seguirme en Spotify como Biografía del Misterio Relatos y también en YouTube como Biografía del Misterio. Para todos aquellos que quieran seguir escuchando de estas historias, mitos y leyendas, lo pueden hacer en esas redes sociales y ahí es en donde vas a encontrar todos y cada uno de los relatos que hemos estado contando, o en su mayoría todos, ¿no? Ahí es en donde vamos a poder estar comentando algunas otras cosas más, chicos. Bueno, pues el día de hoy ya terminamos con estos relatos. Nuevamente agradecerle a todos los que nos mandan sus historias por privado aquí en TikTok y también a las demás redes sociales que nos mandan sus experiencias. De esa forma es que les agradezco mucho a todos por la confianza de abrir una parte de su vida para nosotros y poder contar estas experiencias.